Nunca pensé que un simple almuerzo de Pascua pudiera convertirse en el momento más humillante del año. Después de 2 días enteros cocinando, glaseando el jamón, horneando panecillos, decorando la mesa con flores frescas, me senté en la punta de la mesa, justo donde nadie pelea por sentarse. Era mi manera de no estorbar, mi manera de hacer sentir cómodos a todos, como siempre. En cuanto estiré la mano para tomar un panecillo, Megan, mi nuera, levantó la vista con su sonrisa perfecta, esa que siempre parece más una advertencia que una muestra de cariño, y dijo en voz alta: Dorothy siempre actúa como invitada, nunca como familia. Y se rió. Los demás también. Rieron sin pensar, como si fuera la cosa más graciosa del mundo. Darren, mi hijo, incluso bajó la vista mientras sonreía. No dijo nada. Yo tampoco. No respondí. No lloré. No me levanté con drama. Solo dejé el panecillo en su sitio. Me limpié las manos con la servilleta de lino y me puse de pie. Disculpen, dije con voz tranquila. Me voy a retirar un momento. Nadie preguntó por qué. Nadie me detuvo. Caminé hacia la entrada, tomé mi abrigo del perchero y salí sin mirar atrás. El aire frío de abril me despeinó suavemente, como si quisiera consolarme. No sabía exactamente a dónde iba, pero cada paso lejos de esa mesa me hacía sentir más viva. Pensé en los cumpleaños que pasé organizando para ellos, en los regalos, en las veces que preparé cenas porque Megan estaba agotada. Pensé en los detalles que cuidé durante años para hacerlos sentir bienvenidos, amados, cómodos. Y aún así, ahí estaba yo, convertida en el chiste de la tarde, como invitada. En ese momento, lo que más dolió no fue la frase de Megan, fue el silencio de Darren. Su risa apagada, su falta de reacción. Como si estuviera bien que su madre fuera ridiculizada frente a todos. Me detuve en la esquina y miré hacia la casa. Las risas seguían. Cerré los ojos y respiré hondo. No lloré. Ya no. Solo sentí una certeza silenciosa crecer dentro de mí. Había sido buena toda mi vida. Demasiado buena. Y quizás, solo quizás, había llegado el momento de dejar de serlo. La mañana del viernes comenzó con el aroma dulce del clavo de olor y la cáscara de naranja. Me desperté antes del amanecer, sin necesidad de despertador. Mi cuerpo, acostumbrado a los horarios de servicio, ya sabía que tenía trabajo que hacer. Puse el café a hervir y, mientras la cocina aún estaba en penumbra, saqué del refrigerador la pierna de jamón que había comprado en oferta hacía una semana. Preparé el glaseado con miel, mostaza, azúcar morena y un chorrito de brandy. Lo removí con paciencia, viendo cómo la mezcla burbujeaba suavemente, como si no tuviera prisa. Como yo, que ya no corría por la vida, pero aún me movía para todos. En la encimera tenía una lista escrita a mano con letra prolija. Panecillos, ensalada de papa, pastel de zanahoria, huevos rellenos. Cada receta llevaba su tiempo. Pero no me quejaba. Lo hacía con el mismo esmero con que había criado a Darren, cuidando que no le faltara nunca nada. Fue él quien me escribió esa mañana, justo cuando comenzaba a batir la masa para el pastel. Gracias otra vez, mamá. Meg está a full. Le respondí con un simple: no hay problema, hijo. No tenía sentido agregar que Meg no había hecho absolutamente nada. Ni siquiera me llamó para repasar el menú. Fue ella quien me delegó la organización semanas atrás, usando ese tono entre amable y condescendiente que ya se le hizo costumbre. Como si me estuviera haciendo un favor. Tú haces esto también, Dorothy, dijo. Así yo puedo concentrarme en otras cosas. ¿Otras cosas? Nunca supe cuáles. En las redes sociales, no paraba de subir fotos de cafés con amigas, uñas recién hechas, y frases motivacionales sobre poner límites saludables. Yo, mientras tanto, pasaba la mañana limpiando los cubiertos de plata que heredé de mi madre, porque quería que todo estuviera perfecto. A veces me sorprendía deseando que Megan, solo por una vez, me preguntara si yo tenía otros planes, si me cansaba, si me ilusionaba con algo. Pero no. Nunca lo hizo, porque para ellos yo siempre estoy disponible, como el azúcar en la alacena. Y eso lo empezaba a notar. De vuelta en casa, el silencio me recibió como un viejo conocido. Cerré la puerta con suavidad, sin prisa, y me detuve un segundo en el recibidor.
Me quité los zapatos y sentí el suelo frío bajo los pies. Necesitaba esa frialdad, algo que contrastara con el calor agobiante de la vergüenza que aún me recorría el cuerpo. No lloré, no grité, no rompí nada. Simplemente caminé hacia mi estudio, ese pequeño cuarto donde guardo lo que nadie ve. Me senté en la silla de respaldo recto, encendí la lámpara de escritorio, y abrí el cajón inferior del mueble de madera. Ahí, entre carpetas viejas y recibos doblados con esmero, estaba lo que buscaba. Una carpeta manila gruesa, etiquetada con pulso firme. Parker Trust. Enmienda 2003. La saqué con ambas manos, como si pesara más que lo que realmente marcaba la báscula. Porque sí, en cierto modo, ese montón de papeles era más pesado que cualquier cosa que hubiera cargado en años. Era el reflejo de una decisión que tomé por amor, sin pedir nada a cambio. Cuando Darren y Megan buscaban casa, yo no lo dudé. Vendí un pequeño terreno que me había dejado mi tía en Santa Fe, añadí parte de mis ahorros, y firmé como coinversora para que pudieran dar el enganche. Quise que tuvieran un inicio digno, sólido. Que no sintieran el mismo vacío que sentí yo cuando me mudé con su padre a ese primer apartamento sin calefacción ni agua caliente. Lo que ellos no saben, lo que Megan jamás se molestó en preguntar, es que ese gesto no fue una donación. No del todo. Legalmente, sigo teniendo una parte de esa propiedad que ella muestra con orgullo como su hogar. Nunca me importó figurar. Hasta ahora. Recorrí con los dedos las letras del título en la carpeta. Sentí una punzada en el pecho, no de arrepentimiento sino de despertar, de recordar que, a veces, el poder no está en lo que una dice, sino en lo que una sabe guardar hasta que llega el momento. Y ese momento, presentía, no estaba tan lejos. Lori Benton me recibió con la misma mirada aguda que siempre le había conocido. 20 años trabajando juntas, y nunca la había visto pestañear frente a un documento turbio. Siempre firme, siempre clara. Entré a su oficina cargando la carpeta como quien lleva un animal herido entre los brazos. Ella la tomó en silencio, con ese profesionalismo seco que aprendí a respetar con los años. Se acomodó las gafas sobre el puente de la nariz y comenzó a revisar hoja por hoja. Mientras pasaba las páginas, su expresión fue endureciéndose. No con sorpresa, sino con una especie de enojo contenido. Finalmente, levantó la vista y me miró con esa mezcla de ternura y alarma que pocas veces había mostrado. Dorothy, han usado tu inversión como garantía para varias líneas de crédito. Su voz era baja, pero cada palabra cayó como piedra. Y no hay ni una sola firma tuya en estas solicitudes. Sentí cómo se me aflojaban los dedos sobre el borde de la mesa. No respondí de inmediato, solo la observé, esperando que dijera que había algún error, que quizás se trataba de un malentendido, una coincidencia de nombres, un número de cuenta mal digitado. Pero no, Laurie no dudaba. ¿Cuántas líneas? Logré preguntar con la garganta reseca. 3, que pude rastrear por ahora. Todas respaldadas por el valor de esa propiedad en la que aún tienes participación legal. Lo más grave, Dorothy, es que una de ellas se usó para renovar el préstamo de la hipoteca, y en ese documento también aparece tu nombre, falsificado. Me incliné hacia atrás en la silla. El respaldo crujió apenas. No podía recordar la última vez que sentí esa mezcla de indignación y tristeza al mismo tiempo. Era como ver cómo se desarma una casa que una construyó con sus propias manos, y encontrar que alguien más había cambiado las cerraduras. Lori cerró la carpeta con calma. Esto no es solo una falta de respeto. Es ilegal. No necesitaba que me lo dijera, pero agradecí escucharlo en voz alta. Porque por primera vez, en todo este asunto, alguien estaba de mi lado. Nos sentamos en la esquina más discreta del café. El murmullo de la gente, el sonido de las tazas golpeando los platillos y el aroma del café recién molido nos envolvían, pero yo solo podía concentrarme en la libreta abierta frente a Lori. Había algo tranquilizador en verla escribir con letra ordenada, cada trazo firme, sin titubeos. Mientras yo removía el azúcar de mi taza sin tomar un solo sorbo, ella ya había dividido la hoja en 3 secciones, como si estuviera organizando un campo de batalla. Necesitamos establecer una ruta clara, Dorothy. Nada de improvisaciones. Asentí. No estaba en condiciones de discutirle. Primero, dijo, marcando el número 1 con su lápiz. Documentar cada uso no autorizado de tus bienes, líneas de crédito, préstamos, permisos, lo que sea. Necesitamos pruebas sólidas.
Las tenemos, respondí sin levantar la vista. Y vamos a encontrar más. Lori continuó. Segundo, reclamar tu participación financiera. Legalmente aún tienes derecho sobre esa propiedad. Recuperar lo que es tuyo no es venganza, es justicia. Me apreté las manos sobre el regazo. No era dinero lo que me dolía. Era el desprecio disfrazado de cercanía. Era la confianza traicionada con firma ajena. Y tercero, concluyó, subrayando la última línea con fuerza. Romper cualquier vínculo que le permita a Megan tener control, directo o indirecto, sobre tu patrimonio o el fideicomiso familiar. La palabra romper me resonó en el pecho. No por su dureza, sino por su limpieza. Por la claridad que traía consigo. Porque había pasado años sosteniendo una relación que solo se mantenía por costumbre y financiamiento. ¿Y Darren? Pregunté, apenas un susurro. Laurie dejó el lápiz a un lado. Me miró con esa seriedad que reserva para los momentos en que ya no se puede endulzar la verdad. Si está involucrado, lo sabremos. Pero ahora no se trata de ellos. Se trata de ti. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien veía mi historia desde mi lado de la mesa. No como una madre sacrificada. No como una suegra exagerada. Como una mujer que había dado demasiado, y que por fin iba a empezar a recuperar. Esa noche, al llegar a casa, me senté frente al computador. La pantalla azul iluminaba el escritorio y mis manos temblaban apenas sobre el mouse. No soy experta en tecnología, pero cuando una ha vivido lo suficiente aprende que hay más poder en la paciencia que en la pericia. Abrí mi correo y comencé a buscar, una por una, las evidencias que durante tanto tiempo había ignorado, disfrazadas de cortesía. Entre los cientos de mensajes familiares, encontré uno con el asunto. Mira qué hermoso quedó el baño. Era de hace casi un año, enviado por Megan con múltiples fotos de su remodelación. Mostraba con orgullo los azulejos nuevos, la bañera blanca como porcelana, y un espejo que parecía sacado de una revista. En su momento, solo respondí con un «qué bonito», sin detenerme en los detalles. Pero esta vez lo hice. En uno de los archivos adjuntos encontré la factura escaneada. Primary Home, Master Bath Upgrade, $41.210. Y debajo, en letra pequeña pero perfectamente visible, mi nombre completo como destinataria. No era solo un error. Era una pista. La dirección no era la mía, pero el responsable del pago, según ese documento, sí lo era. Me tomé un momento antes de reenviarla a Laurie. En el cuerpo del mensaje solo escribí: esto me lo mandó Megan con orgullo. Jamás autoricé este gasto. Después de darle clic a enviar, me quedé observando la pantalla. A veces no es la gran traición lo que despierta el instinto de protección, sino esos pequeños descuidos que revelan más de lo que se dice. Una factura enviada como si fuera una medalla, sin pensar que quizás, algún día, esa vanidad mal calculada se convertiría en prueba. Cerré la computadora y me quedé un rato en silencio. La casa estaba en calma, pero yo no. Ese documento era apenas el primer hilo. Y ahora que había empezado a jalar sabía que no iba a detenerme hasta ver todo el tejido deshacerse. A la mañana siguiente me puse mi abrigo más serio, el de lana gris con botones firmes, y conduje hasta la oficina de permisos del condado. No era la primera vez que pisaba ese lugar, pero sí la primera que lo hacía para defenderme, no para ayudar a alguien más. Entré con paso firme, carpeta en mano, y esperé pacientemente hasta que una joven con gafas me llamó al mostrador. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Le expliqué que quería una copia certificada de todos los permisos de renovación, solicitados en una propiedad específica durante los últimos 2 años. Di la dirección completa. Ella tecleó con rapidez, con esa agilidad que solo da la costumbre. Cuando apareció la información en su pantalla, su ceja izquierda se levantó apenas. ¿Estos permisos están a su nombre, señora? Eso es lo que quiero confirmar. Pidió una identificación y la escaneó sin hacer preguntas. Luego imprimió los documentos y me los pasó uno por uno. Las solicitudes estaban perfectamente archivadas. Remodelación de baño, ampliación de cocina, sistema eléctrico actualizado. Todas firmadas bajo mi nombre legal, con mi número de identificación fiscal. Pero yo no había firmado nada. Me quedé observando las hojas como si fueran un retrato mío pintado por alguien más. Una imagen reconocible, pero ajena. Como si hubieran tomado mis datos,
y les hubieran dado una vida propia, al servicio de una casa donde ya ni siquiera me ofrecían asiento. La joven me miró con cautela. ¿Usted no presentó estas solicitudes? Negué con la cabeza, con una mezcla de amargura y vergüenza. No por mí, sino por la parte de mí que aún esperaba algo de decencia. Tomé los papeles, firmé el recibo de entrega y agradecí con un hilo de voz. Al salir al estacionamiento, me detuve antes de abrir el auto. Miré las copias en mis manos. Era oficial. Megan no solo se había adueñado de mi lugar en la mesa, se había apropiado de mi nombre. Y ahora, ese nombre era el ancla de una casa que quizás nunca debió levantar sobre mis cimientos. El teléfono sonó poco antes del anochecer. Vi el nombre de Darren en la pantalla y por un momento dudé si contestar. No por miedo, sino por cansancio. Apreté el botón verde y llevé el celular al oído con ese tipo de resignación que solo una madre conoce. «Mamá», dijo él, sin rodeos. «Megan me dijo que te fuiste de la comida sin despedirte. Está muy dolida». No respondió a mi silencio, como si esperara que me justificara. Pero yo no estaba dispuesta a darle el alivio de una explicación. «¿Y tú cómo estás, Darren?», pregunté, no por cortesía sino por ver si aún quedaba algo de él. Su respuesta fue un suspiro breve casi impaciente. «Estoy intentando mediar. Pero esto se está volviendo incómodo. Charlotte tiene su recital esta semana y Megan no quiere que vengas si va a haber tensión». Ahí estaba. La amenaza pasiva disfrazada de diplomacia. Ya no era solo la comida de Pascua. Era cada espacio en el que antes tenía un lugar. Poco a poco, mi presencia se convertía en una carga que preferían evitar. «No voy a ir», dije con voz firme. «No pienso asistir a algo donde se me tolera, no se me invita». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discusión. Al fondo se oía el murmullo de televisión encendida. Imaginé a Megan cerca, escuchando cada palabra. «Estás siendo dramática», dijo él al fin, con ese tono frío que aprendió con los años, como si la sensibilidad fuera un defecto que había que corregirme. No respondí. ¿Dramática por retirarme de una mesa donde se me ridiculiza? ¿Dramática por guardar silencio demasiados años? Tal vez, añadió él, con una voz más seca. No deberías venir si esto va a seguir así. Colgué sin decir adiós. Me quedé sentada junto al ventanal, viendo cómo el último sol del día se deshacía en tonos dorados. Por fin entendía. El cariño condicionado se parece al amor, pero duele distinto. Y el mío, después de tantos años, estaba empezando a doler menos. El despacho de Lori tenía ese olor particular a papel nuevo y madera encerada. Una mezcla que siempre me dio cierta tranquilidad, como si todo lo que ocurriera ahí estuviera resguardado por la lógica. Pero esa mañana, cuando abrí mi bolso y deslicé los papeles recién obtenidos sobre su escritorio, no sentí alivio. Sentí rabia contenida, esa que no hace ruido pero quema despacio. Laurie tomó los documentos sin hablar y comenzó a examinarlos. Sus ojos se movían con rapidez, y cada tanto hacía pequeñas anotaciones en su cuaderno. Luego encendió su computadora y tecleó durante varios minutos. Yo esperé en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo, observando cómo el reflejo del monitor iluminaba su rostro con una luz azulina. «Dorothy», dijo finalmente, levantando la vista, «encontré 2 elementos adicionales que no habías mencionado. Y los 2 son preocupantes». Me enderecé en la silla. «Existe una cuenta Pro en Home Depot a tu nombre. Está activa desde hace más de un año y se utiliza, en promedio cada semana. Y no son compras pequeñas. Renovaciones, materiales caros, herramientas eléctricas». Recordé la vez que Megan comentó casualmente, con una sonrisa brillante, que renovar es una inversión a futuro. Pensé que era solo una frase decorativa. Ahora entendía que se refería a gastos en mi nombre, con recursos que no le pertenecían. «¿Y el segundo?», pregunté, sabiendo que no iba a gustarme. Laurie giró la pantalla hacia mí. Apareció un extracto bancario fechado exactamente 2 años atrás. «Una línea de crédito ampliada, también a tu nombre. Coincide con la fecha en que instalaron la isla de cocina nueva. Aquella, para mejorar el valor de reventa». Me quedé viendo los números sin pestañear. Cada centavo registrado allí no había salido solo de mi bolsillo. Había salido de mi silencio. La injusticia tiene esa forma insidiosa de instalarse en lo cotidiano. No entra de golpe sino por la puerta de la costumbre.
Pero los recibos, esos sí hablan claro. Y esta vez, los míos no se iban a quedar archivados. Entramos al archivo financiero, como quien se adentra en terreno minado. Lori llevaba la carpeta bajo el brazo, y un gesto de concentración que ya le conocía bien. Había algo metódico en su forma de caminar, como si cada paso correspondiera a una decisión ya calculada. A mí me costaba más. Cada vez que cruzaba una puerta de esas oficinas, sentía el peso de los años vividos con buena fe, ahora convertidos en evidencia contra mí. Nos atendió un hombre mayor, de gafas gruesas y paciencia infinita. Revisó nuestras credenciales y nos condujo a una sala estrecha con un archivador digital. Laurie explicó lo que buscábamos: copias originales y enmiendas del fideicomiso familiar, con fechas y validaciones de firma. Mientras él revisaba el sistema, yo jugueteaba con el anillo de compromiso que aún llevaba, más por costumbre que por apego. Tardó unos minutos. Luego imprimió un fajo de hojas y las deslizó hacia nosotras. Laurie no tardó en encontrarlo. Aquí está, dijo en voz baja, señalando una sección subrayada. Enmienda del año pasado. Agregaron a Megan como beneficiaria contingente. Me incliné para ver mejor. Ahí estaba mi nombre, debajo de una firma que, aunque se parecía a la mía, tenía una curva final que yo jamás había hecho. La D parecía mía, pero el trazo era más apurado, como si quien la firmó tuviera prisa. Y yo nunca tengo prisa para firmar algo tan importante. Lori sacó una hoja de comparación con firmas registradas. Las puso lado a lado. Esta firma está falsificada, Dorothy, no hay duda. Sentí que el aire se volvía más espeso. No era solo un error administrativo. Era una intromisión directa en lo más sagrado que una puede dejar, el destino de su legado, el futuro que una construyó con esfuerzo, ahora manipulado por manos ajenas. Mientras Laurie solicitaba una copia certificada y llenaba el formulario de discrepancia, yo me quedé observando ese trazo falso. No era solo tinta. Era el resumen exacto de lo que Megan pensaba de mí, que no valía la pena ni preguntarme. Esa noche no dormí. No porque no pudiera, sino porque no quise. Me senté en la cama con la lámpara encendida, rodeada de ese silencio espeso que solo se siente cuando algo dentro de ti se ha roto sin hacer ruido. A un costado, sobre la mesita, tenía una caja de madera con cartas y fotos que rara vez abro. Pero esta vez, la necesité. La tapa crujió al levantarla. Saqué una tarjeta con bordes dorados, escrita con tinta azul. Era del 2011, año en que Darren y Megan compraron su casa. La reconocí al instante. Gracias, mamá. Sin ti, nada de esto sería posible. Te prometemos que nunca lo olvidaremos. Lo firmaron juntos. Hasta dibujaron un corazón. Leí la nota varias veces. No porque dudara de su contenido, sino porque me costaba aceptar que esa gratitud había tenido fecha de vencimiento. Que esas promesas, tan lindas en el papel, ahora estaban arrumbadas como las servilletas bordadas que Megan ya no usa. Me incliné hacia la mesa y abrí el cajón donde guardo lo más importante. Allí, bajo las escrituras del terreno de Santa Fe y las copias del testamento de mi madre, estaba el archivo del fideicomiso familiar. Lo saqué con ambas manos, lo coloqué frente a mí y lo abrí como quien desempolva una verdad vieja. No revisé los documentos. Solo los toqué, uno a uno, como para recordar que aún existía algo que me pertenecía por derecho, no por aprobación. Al otro lado del teléfono, Laurie no esperaba mi llamada, pero contestó de inmediato. ¿Estás bien?, preguntó sin rodeos. Estoy lista, le dije, con una voz que no reconocí como mía. Porque ya no se trataba de dinero, ni de firmas falsas, ni de remodelaciones no autorizadas. Se trataba de recuperar algo que se me había escapado durante años. La dignidad de decidir por mí misma. Lori no preguntó más. Solo dijo: «Te veo mañana a primera hora». Colgué, doblé la tarjeta de agradecimiento con cuidado, y la guardé de nuevo en su caja. No por nostalgia. Por memoria. Porque una madre puede perdonar muchas cosas. Pero olvidar quién es, eso no. El domingo por la tarde, mientras el vecindario se sumía en esa quietud tibia que sigue a los almuerzos familiares, me senté frente al computador con la misma determinación con la que alguna vez llené formularios de colegio o cartas al seguro. Pero esta vez no se trataba de obligaciones. Esta vez era mi turno de marcar el ritmo. Abrí una nueva pestaña. Redacté un correo con el asunto.
Revisión del fideicomiso familiar. Lunes 10 de la mañana. Y comencé a escribir. Usé palabras cuidadosas, casi diplomáticas, sin rencor, sin juicios. No había necesidad de elevar el tono. El poder real no necesita gritar. Queridos Darren y Meghan, estoy haciendo una revisión de la estructura del fideicomiso, y he notado algunas anomalías que requieren aclaración. Lori y yo queremos contar con su presencia y la de su contador, para una reunión formal. Será en su despacho el lunes a las 10 de la mañana. Releí el mensaje 2 veces antes de enviarlo. Breve, cortés, pero con un borde afilado, si sabías dónde mirar. En menos de 5 minutos, Meghan respondió. Un simple emoji de pulgar arriba. Ningún saludo, ninguna palabra. Esa forma suya de reducir todo a lo mínimo indispensable. Como si lo importante fuera demostrar que nada la perturba. Darren, en cambio, no dijo nada. No esa tarde. Ni esa noche. Solo vi que leyó el correo. Silencio. Un silencio que, para mí, ya no era señal de prudencia, sino de cálculo. Me levanté del escritorio, cerré el portátil y caminé hacia la ventana. Desde ahí, el mundo seguía como si nada. Un perro ladraba a lo lejos. Un vecino regaba las plantas. Pero dentro de mi casa, algo se había activado. Una energía que no venía de la rabia, sino de la claridad. Porque uno no convoca a la tormenta con gritos, sino con precisión. Y yo acababa de enviar la primera señal. El lunes a las 10 en punto estarían ahí. No por respeto. No por cariño. Sino porque sabían, aunque no lo admitieran aún, que algo había cambiado. Y no era la letra del fideicomiso. Era la voz que finalmente había decidido usarse. El lunes, minutos antes de las 10, ya estaba sentada en la sala de juntas del despacho de Laurie. Había café sobre la mesa, carpetas alineadas con precisión, y una sensación de quietud que precede a los eventos importantes. Yo llevaba mi chaqueta azul marino, esa que siempre me hizo sentir erguida. Lori, al otro extremo, organizaba los documentos con una calma quirúrgica. No hacía falta repasar nada. Estábamos listas. La puerta se abrió a las 10 en punto. Meghan fue la primera en entrar. Perfume intenso, collar de perlas, y esa sonrisa congelada que había perfeccionado con los años. Iba vestida como quien asiste a una reunión que ya da por ganada. Detrás, Darren, con el ceño fruncido y la mirada inquieta. Y por último, un hombre de traje delgado y portafolio en mano, su contador. Lo saludé con una inclinación de cabeza, sin palabras. Tomaron asiento frente a nosotras. Lori fue directa. No hubo preámbulos. Solo deslizó una carpeta hacia el centro de la mesa y habló con voz firme. Gracias por venir. Hemos revisado el fideicomiso familiar y otros documentos relacionados. Lo que encontramos es grave. Uso no autorizado de activos, modificación de términos legales sin consentimiento y posible falsificación de firma. El silencio fue tan absoluto que se escuchó el leve tic del reloj en la pared. Meghan se echó hacia atrás con teatralidad. Esto parece una emboscada, dijo con un tono ofendido que no le alcanzaba a ocultar la tensión en las manos. Lori no se inmutó. Ni siquiera levantó la voz. Lo que parece, Meghan, no es lo que importa. Lo que importa es lo que se puede probar. Darren se volvió hacia mí, confundido, como si acabara de entrar a una película a la mitad. Mamá, ¿qué estás haciendo? No respondí de inmediato. Lo miré. No como su madre. No como la mujer que lavaba sus uniformes de niño o preparaba sus cenas de adulto. Lo miré como alguien que finalmente se reconocía a sí misma. Estoy haciendo lo que ustedes no pensaron que haría, dije al fin. Defender lo que es mío. Laurie giró la carpeta hacia Meghan y el contador, abriéndola con la lentitud calculada de quien no necesita dramatismos para dejar claro que tiene el control. Las pruebas estaban ordenadas con pulcritud. No eran conjeturas. Eran hechos. Cada hoja hablaba por sí sola. Comenzó con los permisos de renovación. Los formularios con mi nombre, las fechas que coincidían con las remodelaciones, y las firmas claramente no mías. Luego, el uso recurrente de la cuenta Pro en Home Depot. Cada compra respaldada por recibos digitales, todos vinculados a una dirección IP, que no me pertenecía. Meghan cruzó los brazos, exhalando por la nariz. Intentó una sonrisa, pero no le salió. Yo pensé que ella nos había dado permiso.
Lori deslizó otra hoja, esta vez un correo electrónico. El remitente era la dirección personal de Megan, y el texto solicitaba una enmienda al fideicomiso en nombre de Dorothy, con una firma digital burda pegada como imagen. ¿Esto también lo pensaste?, preguntó Lori sin levantar la voz. El contador se removió incómodo en su asiento. Empezó a revisar los documentos con rapidez, pero ya era tarde. Las cartas estaban sobre la mesa, y ninguna jugaba a su favor. Darren seguía en silencio. Su mirada iba de una hoja a otra, tratando de unir cabos que claramente no se le habían ocurrido antes. Por primera vez, parecía entender la magnitud de lo que habían hecho. Y no solo eso. Empezaba a entender que no era un malentendido, sino una traición sistemática, silenciosa, metódica, y sobre todo, útil mientras nadie la cuestionaba. «Mamá», murmuró, como si de pronto quisiera volver atrás. Lo detuve con un gesto. «Ya no necesito explicaciones, Darren, porque una explicación sirve cuando hay errores. Lo que yo tenía frente a mí no eran errores, eran decisiones, una tras otra, tomadas con la certeza de que yo no haría nada». Megan miró a Laurie, luego a mí. Ya no decía nada. No porque no tuviera que decir, sino porque, por primera vez, entendió que la que había guardado silencio todos estos años, ahora era yo quien tenía la palabra. La sala seguía en silencio. Pero era ese tipo de silencio espeso, cargado de pensamientos atropellados que nadie se atrevía a soltar. Laurie cerró la carpeta con un gesto firme, como quien marca el final de una exposición. Luego me miró, no para obtener permiso, sino para confirmar que yo seguía en pie. Lo estaba. «Dorothy», dijo con voz clara, «¿deseas proceder con las modificaciones?» Yo no la miré a ella, miré directamente a Megan. Su maquillaje seguía impecable, pero sus ojos ya no brillaban. Esa seguridad con la que había llegado se le escurría por los hombros, como un abrigo que de pronto ya no le quedaba. «Sí, Lori», respondí, con una calma que solo se consigue después de años de tragarse palabras. «Quiero que Megan sea removida como beneficiaria. Y solicito una orden formal que le prohíba tomar cualquier decisión financiera en mi nombre. Nunca más». El contador intentó intervenir, pero Laurie lo detuvo con una mano levantada. Ya no era momento para argumentar, era momento de asumir. Darren, que había permanecido callado, se enderezó en su asiento. Por un segundo, volvió a aparecer ese adolescente que venía a pedirme consejo sin querer admitirlo. «Pero, mamá, ¿qué estás haciendo?», preguntó como si no pudiera creer que la voz que oía era mía. «Estoy reclamando lo que es mío», le dije, sin dureza, pero con toda la firmeza de una mujer que ha cruzado demasiadas líneas invisibles para volver atrás. «Estoy cerrando las puertas que nunca debí dejar abiertas». Él abrió la boca, luego la cerró. No insistió. Quizá entendió, o quizá no, que esto no era una reacción impulsiva. Era una decisión largamente meditada, asentada en hechos, no en emociones. Y sobre todo, era mía. Por fin mía. Laurie tomó nota sin apuro. El contador guardó sus documentos en silencio. Megan no volvió a mirarme. Y yo me senté recta, sin pestañear. Porque en esa sala, por primera vez en años, no pedía permiso. Ejercía derecho. Esa misma noche, el grupo de mensajes familiares sonó con su típico timbre agudo. Lo escuché desde la cocina mientras recogía las tazas de té, como si una parte de mí ya supiera que ese sonido traía más que simples palabras. Revisé el teléfono sin apuro. Ahí estaba. Un mensaje de Megan, dirigido a toda la familia. «Dorothy ha decidido cortarnos. Nos duele pero respetamos su elección. Ni una disculpa. Ni una pizca de responsabilidad. Solo ese tono pasivo-agresivo disfrazado de madurez que siempre utilizó cuando se sentía descubierta. Como si yo hubiera roto algo que funcionaba perfectamente. Como si lo mío fuera un arrebato, no una consecuencia». Respiré hondo. Dejé el celular sobre la encimera y me quedé un momento observando el vapor salir de la taza. Pensé que me dolería. Pensé que esas palabras me perforarían el pecho como lo habían hecho tantas otras veces. Pero no. Esta vez, sentí algo distinto. Sentí alivio. Entonces apareció otro mensaje.
Esta vez de mi sobrina Clara. Siempre observadora. Siempre prudente. Quizás si no hubieran falsificado documentos. Nada más. Solo eso. Claro y directo. Como una piedra lanzada sin temor. El resto del grupo guardó silencio. Nadie defendió a Meghan. Nadie intentó suavizar la conversación. Solo esa frase, flotando en el aire digital, haciendo lo que tantas veces yo no supe hacer. Nombrar las cosas como son. Me senté en la silla junto a la ventana, con el celular aún en la mano, y observé cómo las sombras de los árboles bailaban con el viento. Recordé cada vez que me llamaron exagerada, cada comentario disimulado bajo una sonrisa, cada gesto de indiferencia que disimulé para no incomodar. Y ahí estaba, todo reducido a un mensaje. No un grito, no una escena. Solo la verdad, dicha en voz alta. Porque cuando la dignidad regresa, no lo hace con ruido. Lo hace con claridad. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. El edificio de tribunales tenía ese olor seco a papel, mármol y tiempo detenido. Mientras caminaba junto a Lori por el pasillo central, escuchaba el eco de nuestros pasos, como si cada uno anunciara algo irreversible. No llevábamos prisa, pero tampoco duda. Todo estaba listo, todo ya había sido comprobado, verificado, documentado con la pulcritud que exige la ley. Al llegar al mostrador de registros, Lori deslizó un fajo de documentos ante la funcionaria. Ella los tomó con indiferencia al principio, hasta que leyó los encabezados. Modificación de fideicomiso, revocación de poder notarial, solicitud de reembolso por retiros no autorizados. Su rostro cambió ligeramente. No con sorpresa, sino con respeto. Sabía lo que tenía frente a ella. Una mujer que había esperado el momento exacto para recuperar lo suyo. ¿Desea activar alguna medida adicional?, preguntó la funcionaria, mirando directamente a Lori. Sí, respondió ella. Queremos una alerta de fraude ligada al número de seguro social de la señora. De ahora en adelante, ninguna transacción en su nombre puede procesarse sin su validación personal. Asentí en silencio. Ya no necesitaba explicar nada. Las firmas que estaba dejando esa mañana hablaban por mí. Cada una era una pequeña recuperación de territorio, una frontera que volvía a marcarse con tinta indeleble. Meghan desde ese momento, quedaba legalmente apartada de cualquier decisión vinculada a mis bienes, mis cuentas, mis propiedades. No importaba lo que dijera, ni a quién intentara manipular. La ley, esa estructura fría, sí, pero firme, ahora sostenía mi palabra. Salimos del edificio sin grandes gestos. Nadie nos aplaudió, ni se abrieron cielos. Pero yo sentí un tipo de alivio profundo, de esos que no hacen ruido pero te enderezan la espalda. Porque ahora sí, cada papel decía exactamente lo que yo quería decir. Y todo por fin estaba en su sitio. 2 semanas después, el jardín volvió a florecer. Me senté en el banco de madera junto al rosal, con una taza de té entre las manos y el sol acariciándome la cara como una disculpa tardía. No había música, ni palabras, ni planes. Solo ese silencio sereno que llega cuando uno ha hecho lo que debía. Sin escándalos, sin gritos, pero con todo el peso de la verdad de su lado. El mensaje de voz que le dejé a Meghan después del almuerzo de Pascua fue breve. No me tembló la voz, ni dudé del contenido. Me dijiste que no era familia. Pues ahora me comporto como tal. No hubo respuesta. Ni llamadas, ni excusas, nada. Ese vacío no me dolía. Al contrario, se sentía limpio. Como si por fin el eco se hubiera llevado todo lo que sobraba. Y entonces, una mañana cualquiera, llegó el paquete. Pequeño, sin remitente, sin nota. Solo una llave envuelta en papel de embalar. La reconocí de inmediato. La de su casa. De esa casa que alguna vez ayudé a construir, que limpié, que vi amueblar. La casa que ella defendió como si nunca hubiese tenido mis huellas en sus cimientos. No sentí satisfacción, ni venganza. Solo una confirmación muda de lo que ya sabía. Cuando alguien te entrega una llave en silencio, lo que te está diciendo es que ya no necesita esconder nada. Me levanté del banco, llevé la llave al cajón del estudio y la guardé sin apuro. No porque fuera a usarla, sino porque había dejado de importarme. En mi jardín, los tulipanes seguían abriéndose, ajenos a los dramas humanos. Y yo por fin, podía respirar sin pedir permiso.